Quizás nunca lo han pensado de esta manera, pero algunas personas prefieren a su opresor antes que su libertad. Suena absurdo, ¿cierto? Casi ofensivo para algunos oídos modernos, pero esto es una realidad. De hecho, existe un fenómeno psicológico que describe exactamente esto y se conoce como el síndrome de Estocolmo. Son personas que después de vivir un periodo de su vida secuestradas, abusadas o esclavizadas, desarrollan una especie de vínculo torcido de afecto por sus captores o esclavistas. No es porque el captor sea bueno, no es porque el abuso sea correcto, sino porque contradictoriamente, en medio de ese cautiverio, fue la única persona que los alimentó, los guió y les dio algo por qué vivir. En un sentido, se sienten seguros con su agresor o esclavista. Porque cuando toda su vida o algún periodo de tiempo ha sido definida por la dependencia, la libertad no parece un alivio, se siente como una amenaza. Y esto no solamente es teoría, de hecho sucedió en forma masiva en 1865, masiva, tras la Guerra de Secesión de los Estados Unidos. Miles de esclavos fueron liberados. Y uno podía pensar la reacción de ellos con nuestra mente moderna. Probablemente ellos corrieron, escaparon, no miraron atrás, pero la realidad fue diferente. Muchos, cuando le dijeron, son libres, se quedaron petrificados viendo la puerta de sus antiguos amos. Y muchos salieron, es cierto. Pero lo que pasó después fue desgarrador. Miles de estos esclavos volvieron a las mismas plantaciones, a las mismas órdenes y a la misma vida de opresión voluntariamente. ¿Por qué? Porque habían pasado toda su vida secuestrados de la libertad. Sabían ser esclavos, pero no sabían ser libres. La libertad le quedaba grande, les quedaba ancha según ellos, les daba miedo ser libres. Y hoy vamos a estudiar una porción de esta carta escrita por Pablo, en donde entendía perfectamente cómo se siente esto. Pablo sabía que los cristianos en Éfeso eran legalmente libres en Cristo, pero en sus mentes podrían seguir viviendo en la plantación, en la esclavitud de Satanás, o como lo describe el capítulo 2 de esta misma carta, siguiendo la corriente de este mundo, según el príncipe de la potestad del aire, el diablo. Así que Pablo quería proteger a la iglesia del síndrome del Estocolmo espiritual. Sabía que aunque la puerta de la celda estaba abierta por Cristo, el cual había libertado a los cristianos, muchos podían preferir pensar y vivir como el viejo hombre, con esa ropa de esclavos sucia, pero conocida, antes que en la incomodidad de aprender a caminar como hombres nuevos según Dios. Y lo que pretendo argumentar para ustedes esta mañana, o la idea central de este mensaje, es la siguiente. Despojémonos del viejo hombre y vistámonos del nuevo hombre en Cristo. Lo repito, despojémonos del viejo hombre y vistámonos del nuevo hombre en Cristo. Y a modo de contexto, porque tenemos algunas semanas que no volvemos a esta carta para que todos estemos en la misma página. Semanas atrás podrán recordar en la carta a los Efesios que podemos confirmar algo. Dios ama profundamente a la iglesia.
Recordemos que Él nos ha bendecido con bendiciones sin límites, nos ha sentado en lugares de honra celestiales y específicamente en este capítulo 4, con los 2 sermones anteriores, recordamos que nos llamó a proteger la unidad, ¿sí lo recuerdan? Y a utilizar nuestros dones para el bien común. Pero ahora, Pablo nos confrontan con una verdad mayor. Aunque el cuerpo, somos un cuerpo unido, la santidad personal también es un medio de proteger la unidad de la iglesia. Pablo nos pone enfrente una especie de espejo que nos recuerda cómo piensa, cómo vive, cómo actúa el mundo para demostrarnos que estos patrones pecaminosos, aunque muy comunes, no pueden verse manifestados en nuestras vidas. Porque esa vida solo le pertenece al viejo hombre, no a un creyente. Por eso quiero que me acompañen a examinar esa vieja naturaleza que Pablo lo hace. Y este es nuestro primer punto. No anden como los otros gentiles. ¿Y qué quiere decir Pablo aquí? Verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo, verso 18, el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Alguien decía que Pablo en el verso 17 empieza potente, porque aquí no está pidiendo un favor ni está sugiriendo a los filipenses, considera esto que te voy a decir y si te parece correcto, acéptalo. No. Esto es un mandato del Dios que creó el universo de la nada con su voz. Así es, sométanse. Si ustedes son creyentes, esto viene de parte de la misma voz de Dios. Y esa misma voz es la que hoy nos dice, si eres un creyente, no camines, no andes, no pienses como el mundo en la vanidad de su mente. Y aunque estas palabras pueden parecer confusas, vanidad de la mente, ¿qué quiere decir Pablo con esto? Y quiero dejar algo claro. Vanidad de la mente no quiere decir a estas hombres o mujeres que no tienen a Cristo, que no son creyentes. La vanidad de la mente no quiere decir que son o que tienen una mente llena de estupidez. No, no se refiere a eso. No se refiere a que no son inteligentes, no se refiere a que no tienen comprensión lectora. No, 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 no. Se refiere a intentar ser autónomos de Dios. Es intentar vivir bajo su propio gobierno de hombre. La mente, en un sentido, tratando de funcionar separada del diseño de su creador. O como lo diría D.A. Carson, es una mente que ha perdido su propósito final. Puede resolver ecuaciones matemáticas súper complejas. Puede crear la inteligencia artificial. Puede crear enormes torres y edificios, submarinos nucleares. Puede hacer planes y cohetes hasta viajar para Marte. Pero no puede responder una de las preguntas más importantes para el hombre. ¿Para qué y por qué existo? Y esto no es nuevo. Salomón dijo hace siglos en Eclesiastés, vanidad de vanidades. Y lo podemos traducir, vaciedad de vaciedades. Y es que intentar vivir, pensar y caminar en el mundo de Dios sin Dios es como perseguir el viento. Es una mente que está apurada, porque si algo que caracteriza nuestra cultura hoy es que todos andan estresados, ¿cierto? Todos andan apurados, todos quieren llegar, pero escúchalo bien,
Todos quieren llegar a ningún lugar porque no tienen propósito. Y eso es lo que significa vana. Vano quiere decir vacía. Repito, no de inteligencia, no que no sepan resolver ecuaciones matemáticas. Vacío quiere decir aquí, según el contexto, desprovisto del propósito de su creador. Ya va, pastor, pero si no tienen propósito, cabe la pregunta, ¿para qué despiertan cada mañana? Si no tienen propósito, ¿cuál es su propósito para vivir? Pues como Dios y sus planes no están en su propósito, no son su propósito, ellos establecen los suyos propios. Ellos son el centro, incluso definiendo el bien y el mal. En un sentido, ellos están intentando ser el propio Dios de sus vidas y por eso ellos mismos definen su propósito, pero estos propósitos son vanos. Esa es la esencia de una mente vana. Una lógica que parece impecable en el papel. Claro que tengo un propósito, te lo muestro en papel, pero es un fracaso en la práctica. Y para intentar vivir este propósito, el hombre se agota, el hombre sin Cristo, se agota tratando de sostener esta mentira. Sí tengo propósito, sí tengo propósito, pero su realidad interna, sin embargo, le grita, sigues estando vacío. Buscas, consigues, posees, pero la sed no se apaga, quieres más. Nada te puede llenar. Su realidad interna le dice, no puedes ser feliz sin el propósito de Dios. Tienes una mente vana. Porque lo reconozcan o no, la humanidad fue creada para Dios y sus propósitos. Pero, como dice el texto, él no entiende para qué existe, porque su entendimiento, verso 18, está entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, ignorante de su propósito, porque su corazón está endurecido. Y esa es la vida de vanidad. Y por supuesto, esta vida de vanidad tiene consecuencias aterradoras. Por la dureza de su corazón, de no reconocer a Dios que existe, aunque Dios se haya revelado, como lo dijo nuestro hermano Fernando hace un momento, hay juicio, castigo para su vida. Y como lo dijo él, no siempre envía un rayo cayendo del cielo para el juicio. A veces el juicio es simplemente dejarnos a nuestra propia voluntad. Lo que se conoce como la ira del abandono. El peor castigo que le puede otorgar o le puede dar, o el peor juicio que Dios a la humanidad es dejarlos a sus propios caminos, dominios, porque ellos mismos se van a destruir. Perdieron la sensibilidad y Dios los entregó a cometer todo tipo de impureza. Cuando el hombre ve la gloria de Dios y la rechaza y la detiene, su corazón se encallece. Y ese texto dice, se encallece es agregar una capa de dureza tras otra, una tras otra, una tras otra, haciéndose insensible a la voluntad de Dios. Y es entregado a una vida de impureza. La vida de impureza, de inmundicia, de inmoralidad sexual, llámese fornicación, adulterio, homosexualidad, pornografía, pensamientos impuros y más, es entregado. Y escúchalo bien. Y es el intento de un corazón endurecido, entregarse a la lascivia, a la inmundicia, para que pueda sentir algo de placer. ¿Saben por qué?
porque ya no pueden sentir el placer del gozo de Dios. Buscan estímulos cada vez más fuertes y oscuros en su carne para compensar su muerte interna. Necesito sentir algo. Por eso es que en la lista de Epstein está llena contradictoriamente de algunas de las mentes más intelectuales de nuestro mundo. Dios los entregó. Alguien decía, la lascivia es el sustituto barato y destructivo de no poseer el gozo de Dios. Charles Spurgeon lo decía así en el verso 19. La tragedia del verso 19 no es solo el pecado, sino es la incapacidad de arrepentirse por su dureza. El hombre llega a un estado donde las advertencias de Dios le rebotan como flechas contra una armadura de granito. Y al alma que fue diseñada para ser pastoreada por Dios, por su dureza, es entregada a ser pastoreada por la muerte. Y lo peor de todo es que se siente cómoda. Paul Washer lo decía de esta manera: si Dios abriera hoy mismo las puertas del infierno y le dijera a los pecadores, son libres, su corazón está tan endurecido que ellos responderían, lárgate, te odiamos, y cerrarían la puerta con ira. Hermanos, la impureza no es el comienzo, es el resultado final de vivir sin Dios. Es una pendiente resbaladiza que comienza con rechazar a Dios y termina Dios entregándolos. De hecho, decía un historiador que cuando una sociedad es entregada a sus pecados, lo último que pasa antes de destruirse es que caen en todos estos tipos de pecados: lascivia, homosexualidad, y no solamente aquí y allá, sino que toda la sociedad empieza a pensar igual. Y eso lo podemos ver en Sodoma y Gomorra. El hombre se convierte después en ese estado en un esclavo de sus propios impulsos porque ya no tiene un freno interno. Así lucen los esclavos del pecado, de Satanás. Y Pablo quería advertirle a los efesios, y en un sentido, en un eco interminable a las generaciones futuras que nos incluya a nosotros. ¿Qué nos quería decir? No andemos como los otros gentiles. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? Verso 20. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados en él, conforme a la verdad que está en Jesús. En otras palabras, porque es incoherente. No puedes decir que has aprendido de Cristo y su verdad y andar así con la mente vana, persiguiendo lo mismo que el mundo. Escuchen bien. Pablo no está diciendo aquí aprender sobre Cristo como alguien que estudia una biografía o el manual de ética de Carreño. No, Cristo no es una materia que estudiar. Es la persona que ahora define nuestra vida. Por eso alguien que verdaderamente ha oído, que verdaderamente ha sido enseñado en él, no puede seguir caminando como los que están lejos de Dios. No porque sea perfecto, sino porque ya no somos los mismos. Ahora podemos entender que pecar contra Jesús no es simplemente romper una regla fría. Pecar contra Jesús es romper su propio corazón. Y nuestro corazón está tan cerca de Jesús que al romperlo a Él, también rompemos nuestro propio corazón cuando pecamos. Hermanos, vivir en la vanidad de la mente siendo cristianos es decirle a Jesús:
Jesús, ¿sabes qué? Gracias por la cruz, gracias por pagar mis pecados, gracias por sentarme en los lugares celestiales, gracias, pero prefiero las inmundicias y mis cadenas. Prefiero estar vestido de los ropajes de mi viejo hombre, gracias, pero me quedo con esto. Perdónenme, pero esto es una estupidez. Si la verdad que está en Jesús nos ha cambiado, nos ha regenerado, esa verdad no nos deja espacio para vivir entre sombras. La luz no negocia con la oscuridad, la expulsa. ¿Se imaginan un hombre que ha sido sanado de una lepra mortal, después venga a rogarnos, por favor, te lo suplico, devuélveme mis llagas? Así de irracional se ve un cristiano tratando de imitar la vanidad del mundo, sus propósitos y sus metas. Hermano, si Cristo es tu tesoro, si Cristo es nuestro tesoro, el mundo y sus propósitos y sus pensamientos y su manera de pensar se vuelve nuestra basura. Pero si el mundo sigue siendo nuestro tesoro, entonces deberíamos preguntarnos algo. ¿A quién hemos oído realmente? Aquí, ¿por quién hemos sido enseñados? Porque el Cristo de la Biblia no comparte su trono con la lascivia, ni su gloria con la vanidad. Porque tu mente, tus acciones, y te hablo a ti, cristiano, tus acciones ya no le pertenecen al mundo, le pertenecen a Cristo. Dijo alguien que el cristiano que intenta vivir como el mundo es como un príncipe que insiste en dormir en la posilga de los cerdos. Es una ofensa a su linaje real. Y tal vez hoy estás sentado y preguntándote, pastor, yo amo a Cristo. Es la persona más dulce para mí en esta vida. Él es mi tesoro, lo juro. Pero si soy sincero, no sé aún cómo vivir a la altura de mi llamado cristiano. Me siento a veces como ese esclavo de 1865. La puerta está abierta, pero mis pies no saben cómo caminar en libertad. Ay, mi amado hermano, si esa es tu pregunta, tengo una buena noticia para ti. La vida cristiana no es un intento desesperado por portarse bien, es un cambio de vestiduras. Pablo sabe que no podemos correr la carrera cristiana con grilletes en los tobillos. Pablo sabe que no podemos vivir como un hombre libre si todavía llevamos puesta la ropa de la esclavitud. Él lo sabe. Por eso, esto nos lleva a nuestro segundo punto, lo cual contesta esta pregunta. Y este es nuestro segundo punto. ¿Cómo dejamos de andar como los otros gentiles? Verso 22 al 24. ¿Cómo dejamos de andar como andábamos antes? Alejados de Dios, insensibles, cometiendo pecado a diestra y siniestra. ¿Cómo? Pues déjame decirte algo. Tú no puedes. Y nadie en este salón tiene el poder de cambiarse a sí mismo, incluyendo el que te habla. ¿Pero qué quiero decir? Intercambiar tu naturaleza con una fuerza de voluntad es como pedirle a un perro que deje de ladrar o empiece a volar. No puede. Ladra porque es perro, es su naturaleza. Nosotros pecamos
porque somos pecadores. El pecado no es solo lo que hacemos, es lo que somos sin Cristo. Escúchame bien. Tú ni yo necesitamos mejorar. Tú y yo, para poder despojarnos de este viejo hombre, de estas viejas prácticas, de esta vieja vanidad que aún toca nuestra puerta, tienes que hacer esto. Tienes que morir y volver a nacer. O como Pablo lo dice en Romanos 6, aquí parafraseando su texto. Si de verdad te has arrepentido de tu vana manera de vivir y has puesto tu fe en Jesús, tu viejo hombre ya fue crucificado con él. La sentencia de muerte que te correspondía a ti ya se ejecutó en la cruz. Cuando Jesús, y escúchalo bien, le clavaron las manos y los pies, no solo estaba sangrando un hombre inocente ahí, estaba siendo clavada nuestra rebelión. Cada martillazo en la madera era el acta de defunción de nuestra esclavitud. Por eso, si crees en Él, ya no eres un esclavo intentando ser libre. Eres un hombre libre que ya no tienes por qué servir a un esclavista. Esa es tu nueva realidad. Si has creído en el Señor Jesús, tu viejo hombre, ese viejo esclavo, fue crucificado, muerto, y ahora eres un hombre y una mujer libre. Nuestro pecado murió en sus pulmones cuando se quedaron sin aire por nosotros. Allí en la cruz. Nuestro viejo hombre, y escúchalo bien, murió con Cristo para que hoy puedas caminar libre por Cristo. Lo repito, nuestro viejo hombre murió con Cristo para que hoy puedas caminar libre por Cristo. Y nosotros nos podemos preguntar, pero entonces, ¿cuál es el problema? Hermanos, el problema es que muchos de nosotros como cristianos seguimos cargando el cadáver del viejo hombre. Si ya Cristo destruyó el cuerpo de pecado, ¿por qué hemos de cargarlo encima intentándole dar respiración boca a boca a un cadáver que ya Dios mató en Cristo? La gracia no solo te perdonó, la gracia te cambió el ADN espiritual. Ahí ahora con esta nueva naturaleza, escúchalo bien, ahora sí puedes hacerlo. Con esta nueva naturaleza tienes el poder de hacer lo que antes era imposible para ti. ¿Qué era? Pablo nos dice que puesto que ya no somos esclavos, tienes el poder para aprender a vestirte de la muerte y a vestirte de Cristo. Es allí. Ahora, por medio de esta naturaleza, puedes aprender, y es lo que educa Pablo, puedes aprender a desvestirte de las prácticas pecaminosas que aún te asedian y a vestirte de Cristo. O como lo dice el verso 22. Yo creo que Pablo lo dice mejor que yo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despójate del viejo hombre. Y la palabra despójate es muy simple. Quítate tu viejo hombre de encima. Ese viejo hombre que anda en delitos y pecados, despójate. Ese viejo hombre que está ajeno a Dios, quítatelo. Ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y aún te engaña diciendo que el pecado que antes deseaba aún sigue siendo bueno para ti. Despójate de él. Quítatelo de encima. ¿Sabe por qué? Porque ese ya no eres tú.
Eres un nuevo hombre con una nueva naturaleza. Pero esto no termina allí. Él empieza: despójate, renuévate y vístete. En el verso 23, renuévate en el espíritu de vuestra mente. Y hermanos, aquí nos está dando el secreto que el mundo no tiene, o más bien, que no puede comprender sin el poder de Dios. Como decía el puritano John Owen, hablando de la renovación de la mente, él decía: mantén tu mente ocupada en la gloria de Cristo día a día, noche tras noche, o el pecado ocupará tu mente con la muerte. Hermano, la clave para despojarse del viejo hombre no es sudar más, no es hacer más actividades, es mirar más alto. Deja de intentar fabricar una vida nueva y empieza a contemplar su belleza infinita. El pecado no se vence sudando, escúchalo bien, se vence siendo eclipsado por un Dios que es demasiado glorioso para ser ignorado. Mira más alto y deja que su mente devore la tuya, para que los pensamientos del viejo hombre sean reemplazados por lo de Dios por medio de su espíritu. En pocas palabras, contempla a Cristo toda tu vida, no solamente los domingos, sino todo el tiempo, para que sus pensamientos sean reemplazando los tuyos. Renuévate en tu entendimiento por medio del espíritu. Hermanos, el problema del cristiano a menudo que olvidan quién es y lo que Dios hizo por ellos. Así que a partir de hoy, no ores, no pidas que Dios te haga libre. Créele a Dios que ya te hizo libre. Cuando comprendes la anchura, la profundidad, la altura y el amor de Cristo, esto tiene que dejarte sin aliento. El pecado deja de ser una tentación y se convierte en un insulto. El viejo hombre ya no te seduce. Cuando estás lleno de Cristo, el pecado te da asco. Y así es una mente que se va renovando, estando con su Señor, teniendo la mente de Cristo, conociendo la buena voluntad de Dios para todas las cosas. Y finalmente, en estos tres imperativos de despójate, renuévate, ahora vístete. Verso 24. Vístete del nuevo hombre. Y una vez que hemos renovado nuestra mente, ahora sí podremos vestirnos. Este nuevo hombre, al contrario del viejo, no busca su propia gloria, no busca sus propios propósitos, camina en las buenas obras que Dios ya preparó de antemano, está preocupado por la unidad de la iglesia, es humilde, es manso y soporta con paciencia a los demás. Así es como dejamos de andar como los otros gentiles. ¿Cómo? Despojándose del viejo hombre, renovando el espíritu de nuestra mente para vestirse del nuevo hombre. Amén. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Dos cosas. ¿Qué quería decir Pablo en el punto 1? Que no andéis como los otros gentiles. Ya lo respondimos. Respondimos la segunda pregunta también. ¿Cómo dejamos de andar como los otros gentiles? ¿Recuerdan? Despojarse, renovarse y vestirse de Cristo. Y muchos podían pensar: wow, gloria a Dios. Pero Pablo, como nos tiene acostumbrado, no se detiene solamente en la bella doctrina pura, teológica, que llega al corazón, sino que nos da ejemplos de cómo hacerlo en nuestra vida práctica. Y es lo que nos lleva a nuestro tercer punto.
despojarse del viejo hombre y vestirse de Cristo. Ahora, ¿cómo se ve en la práctica despojarse del viejo hombre y vestirse de Cristo? Número 1, verso 25. Despojaos, quítense. Aquí en la práctica, quítense la mentira y vestíos de la verdad. O en palabras de Pablo, desechando la mentira, hablad la verdad cada uno con su prójimo. A simple vista esto parece un consejo moral básico. Hablar la verdad, pastor. Pablo no tenía otra cosa más profunda que decir acerca de la verdad que esto simple. Esperen. Hermanos, esto no es un consejo básico. Pablo incluso lo eleva con su preocupación por la iglesia, añadiendo esto, porque somos miembros los unos a los otros. ¿Qué quiero decir? El cristiano siempre tiene que hablar con la verdad en cualquier contexto. Esto es cierto. Pero aquí Pablo le sigue dando continuidad al mismo mensaje que empezó en este capítulo 4. Que la verdad, hablar la mentira, el uno con el otro, hablando del cuerpo, si tú eres y yo o cualquier cristiano dentro de la iglesia es un mentiroso, le está haciendo daño al cuerpo. ¿Y por qué es tan peligroso mentir a la iglesia? Y yo quisiera ejemplificarlo con una condición médica extraña. No sé si alguno la han escuchado. Se llama analgesia congénita. Y estas son personas con esta condición que nacen sin la capacidad de sentir dolor. Ignorantemente, yo cuando empecé a estudiar esto, al principio pensé, oh, esto parece un superpoder. No sentir dolor en este mundo, pero resulta que es todo lo contrario. Es un calvario vivirlo. Porque al no sentir dolor, las personas pueden, por ejemplo, poner su mano en la cocina y sin darse cuenta, se queman porque su cerebro no manda la señal de alerta para decir que algo está mal. Pueden romperse un hueso, sufrir una infección, incluso amputarse un miembro sin darse cuenta. Y desangrarse hasta morir. En pocas palabras, su cuerpo le está mintiendo. Y al no pasarle la información correcta, su cuerpo está matando a su propio cuerpo. El sistema nervioso le dice, todo está ok, bien, sigue adelante, cuando en realidad se está destruyendo y probablemente puede morir. Hermanos, la mentira en la iglesia es nuestra propia analgesia congénita. Cuando nosotros mentimos a un hermano, ya sea una mentira grande o pequeña, yo creo que las mentiras pequeñas o el concepto de mentiras pequeñas le inventó Satanás, para no sentirnos tan bien. Bueno, es pequeña. Eso no existe. Todas las mentiras son destructivas. Todas. Cuando nosotros mentimos, le estamos enviando una señal falsa al resto del cuerpo. Estamos haciendo que el cuerpo de Cristo ignore una herida, un pecado o una necesidad. Y estás poniendo al cuerpo, o estamos poniendo cuando mentimos, en un peligro mortal. Una iglesia que no vive en la verdad es una iglesia que está enferma o es un enfermo de analgesia congénita. Se está desangrando sin darse cuenta porque sus miembros han decidido que la comodidad de la mentira es preferible al dolor de la verdad. El pastor Sugel lo decía de esta manera. La mentira es el lenguaje nativo de Satanás, el padre de mentiras. Y cada vez que distorsionamos la realidad, mentimos. Nos estamos quitando las vestiduras de Cristo para ponernos los harapos de nuestro antiguo opresor y estamos reflejando no el reino de Cristo, sino el reino de Satanás.
sería un embajador de Satanás dentro de la iglesia. Desechar la mentira no quiere decir solamente ser honestos. Es revestirse de Cristo, quien es la verdad encarnada. Despójate de la mentira y revistámonos de la verdad. Verso 26. Airaos, pero no pequen. El nuevo hombre revestido de Cristo, escúchalo bien, puede airarse por lo que Dios aborrece. Pero se niega a pecar porque él sabe despojarse de su enojo a tiempo, para no dejar al diablo la puerta abierta en su corazón. Él se puede irar, pero él sabe despojarse de su enojo a tiempo para no permitir que el diablo tome ventaja. ¿Y qué significa airarse sin pecar? Pues significa tener el corazón en sintonía con Dios. Hermanos, es imposible ser un hombre nuevo y no sentir indignación, por ejemplo, ante la oscuridad de nuestro tiempo. Hoy vemos con dolor cómo aquellos que se llaman defensores de los derechos humanos, la ONU y su pandilla de socialistas, están bajo lemas que suenan a compasión, pero están promoviendo la muerte. Hablan de eutanasia y de muerte asistida para mujeres indefensas y personas vulnerables, ofreciendo un final letal, en lugar de ofrecerles ayuda y esperanza y cuidado. Eso debe indignarnos. Decía Hugh Latimer, cuando protestaba contra María la Sanguinaria en 1555, lo siguiente: protesto contra la falta de protesta de los cristianos protestantes. Claro que debemos airarnos por las injusticias. Ver cómo se disfraza de asesinato la misericordia es una ofensa al Dios de la vida. Pero cuidado, el nuevo hombre se aira contra el pecado, pero no deja que esa indignación se convierta en un odio personal o una amargura persistente. Si nosotros retenemos ese enojo y dejamos que el sol se ponga en él, el diablo usará esa causa justa para abrir una brecha en nuestra alma. El enemigo quiere que tu celo por la vida se convierta en un veneno que te destruya a ti también. Es cierto, oramos como cristianos, actuamos y hablamos la verdad, pero cerramos la puerta de nuestro corazón al resentimiento porque no le damos lugar al diablo. Peleas contra las injusticias, es cierto, pero hazlo vestido, revestido en la paz de Cristo. Verso 28. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje para que tenga con qué compartir. Los que estamos vestidos de Cristo no solo deja de robar lo que no es suyo, empieza a producir con sus manos para bendecir a otros. Y esto es algo que choquea, que golpea la individualidad. Pero es que si le doy a este hermano o a esta hermana, yo sé que es bueno, yo sé que soy un cristiano, yo sé que debo trabajar para bendecir a los demás, pero esto atrasa mis propósitos. ¿Cuáles son tus propósitos? Porque los únicos que tienen propósitos lejos de los propósitos de Dios son los que tienen una mente vana. Aquí está el propósito de Dios para los cristianos. Trabaja para bendecir a los que padecen necesidad. El ladrón decía, ¿qué puedo tener? El cristiano pregunta, ¿a quién puedo ayudar? El evangelio no solo te quita las manos del pecado, él te da nuevas manos con un propósito.
Antes vivía para ti, ahora trabajas para reflejar a Cristo. Porque Cristo, no sé si lo has notado, no vino a quitarnos nada, sino que Él mismo se dio por nosotros. Verso 29. Ninguna palabra corrompida, corrupta, salga de vuestra boca, sino que sea buena y necesaria para edificación. Y la palabra que usa aquí Pablo para corrompida es la misma que se usa para hablar, o que significa una fruta podrida, un pescado descompuesto, algo que ya no sirve, que huele mal, que infecta lo que toca. Y muchos podían pensar aquí, mis vestiduras están blancas aquí, por fin pegué una. Porque yo no digo groserías, ni vulgaridades, ni chistes de doble sentido o truanerías, como algunos lo hacen. Yo no. Así que mi ropa está limpia. Mira, mi hermano, tú puedes tener un lenguaje muy educado y puedes estar soltando palabras podridas. La palabra corrupta es el chisme, la queja constante por tus circunstancias, el sarcasmo que hiere, esa crítica que busca destruir la reputación del hermano. Creo que fallé. No está tan blanca como pensaba. Y mira la diferencia de las dos vestiduras. El hombre viejo usa su boca como un escape, como un snorkel. ¿Saben qué es un snorkel? Como un snorkel de basura. Suelta lo que siente sin filtro alguno para deshogar su ego o para rebajar a otros. Pero quiero decirte algo. Si tú hablas mal de tu hermano o tu hermana, sea cual sea la circunstancia, tú estás hablando basura. Bueno, yo no le voy a decir más nada si pecan. No estoy diciendo eso. Si tú tienes algo contra tu hermano, ve tú y dile. Pero no estés regando, hablando, disminuyendo, soltando esa basura que contamina el ambiente de la iglesia. Esas palabras pudren el ambiente de la iglesia. Ahora miren el nuevo hombre. Usa la boca, y aquí los que trabajan en reparación me van a entender. Usa la boca como una caja de herramientas. No habla para deshogarse. Él habla para construir, para edificar. Sus palabras son elegidas con pinzas para que sean buenas y necesarias para la edificación. Las escoge, la utiliza de esa caja de herramientas de la gloria del Señor y la utiliza medidamente para edificar, para consolar, para guiar a Cristo. Y eso en cualquier contexto también. Hermanos, el mundo nos enseña a decir nuestra verdad sin importar a quién nos llevemos por delante. Pero esto es verdad, eso es lo que yo sentía. Pues el Evangelio nos enseña a hablar la verdad en amor, para dar gracia a los oyentes. Así que preguntémonos hoy, ¿nuestras palabras le dan aire a los pulmones de nuestros hermanos? ¿O lo están asfixiando? ¿Tus hermanos se sienten construidos, edificados por lo que dicen? ¿O se sienten derribados con tus críticas? No se trata solamente de cerrar la boca para el mal, sino de abrirla para el bien. El nuevo hombre revestido en Cristo no solo deja de insultar, empieza a dar, impartir gracia. Así que despojémonos del veneno y vístete de gracia en tus labios. Verso 30. No contristéis al Espíritu Santo. Mira, hermanos,
Pablo corona esta aplicación con una de las advertencias que deberíamos hacernos temblar. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Muchos vivimos la vida cristiana como si el pecado fuera una infracción de tránsito. Rompes una regla, pagas una multa y simplemente sigues adelante. Pero Pablo nos dice que el pecado es algo mucho más personal para Dios. El Espíritu Santo, y aquí voy a hacer una pregunta de neumática. O del Espíritu Santo. Neuma. El Espíritu Santo es una fuerza abstracta. Es una persona, ¿cierto? Bien. Es una persona, pero es una persona que nos habla o nos ama profundamente. ¿Y qué significa entonces contristar al Espíritu Santo? Significa causarle tristeza y dolor. Cada vez que preferimos usar la ropa del viejo hombre, que es el chisme, que es la amargura, que es la mentira, la difamación a un hermano, la inmoralidad o pornografía, inmundicia, cualquier tipo de pecado. Cada vez que nosotros pecamos siendo creyentes, está pasando esto. Estamos obligando al Espíritu Santo que mora en nosotros a ser testigo de nuestra traición. Voy a chismear, siéntate ahí, Espíritu Santo, sé testigo de mi traición, aquel que derramó la sangre por mí en la cruz. Voy a ver pornografía, el Espíritu Santo está ahí. Voy a robar, voy a mentir, el Espíritu Santo está ahí. Lo hacemos cada vez que pecamos, lo hacemos partícipe de nuestra traición. Estamos usando el cuerpo que Él ha santificado para practicar lo que Él aborrece. Hermanos, debemos despojarnos del viejo hombre. Renovar nuestra mente y vestirnos de Cristo. Y para cerrar, Pablo nos lleva al punto más profundo del verso 31 y 32. Nos dice, quítese, despójense, ustedes, hablando de todos los creyentes, de Efesios y a un eco a la eternidad, toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, despójense de eso. Pueden hacerlo por Cristo. Y esto no es una sugerencia, es un llamado a despojarnos completamente del viejo hombre, el cual ya no somos. Y estos no son defectos en el carácter. Son evidencia de una vida que aún piensa como el mundo. La amargura guarda heridas, la ira explota contra otros, la malicia busca hacer daño. Todo eso destruye la unidad del cuerpo de Cristo, el cual la compró en la cruz. Pero Pablo no solamente nos dice qué quitar, también nos dice qué ponernos en el verso siguiente. Vístanse, o en palabras del texto, sean benignos, sean misericordiosos, perdónense unos a los otros. ¿Por qué? La base de todo, como Dios también nos perdonó en Cristo. Ese es el estándar, ese es el modelo. Dios no nos perdonó porque los merecían, ¿recuerdan? Te perdonó
cuando aún estabas en tu peor condición. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Cómo puedes recibir perdón y negárselo a otro? Puedes decir, yo soy salvo por gracia, y vivir tratando a los demás sin gracia. Es una contradicción. La misma gracia que te salvó es la misma gracia que debe gobernar tus actitudes, pero también tus relaciones. Por eso Pablo comienza como empezó en el capítulo 4, o termina como empezó en el capítulo 4, hablando de una vida digna de llamado. Una vida, ¿cuál es esta vida digna de tu llamado? Una vida que protege la unidad colectiva y con tu santidad personal. Así que mis hermanos, termino con esto. Ya no somos lo que éramos, amén. El viejo hombre fue crucificado. No sigas usando esa ropa vieja, quítatela. Hoy el llamado es claro. Deja la vestidura que ya no te pertenece. No la justifiques, no la toleres, no la acomodes. Despójate de toda esa basura y renueva tu mente en la verdad y vístete ahora de lo que eres, un cristiano por Cristo. Por eso la llamada es clara. Despojémonos del viejo hombre y vistámonos del nuevo hombre en Cristo Jesús. Amén. Oremos.